Buenas tardes. Vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde. Vamos a seguir hablando acerca del Evangelio de Marcos. Primero Dios, hoy terminamos el primer capítulo de Marcos. El primer capítulo, con la ayuda de Dios. Vamos a seguir estudiando los versículos que siguen del capítulo 1. Ahora vamos a estudiar del capítulo 21 al 45. Va a estar largo, extenso la enseñanza. Eso no quiere decir que me voy a alargar, ¿no? No, vamos a estar resumiendo todo lo que podamos para ir abarcando. Amado, yo te hago una recomendación. Normalmente la Biblia que utilizamos a menudo y realmente es la más apegada a los textos originales, que es la Reina Valera 1960. Es la más apegada, la más allegada a los textos originales. Si tú estás estudiando o ya empezaste a estudiar el libro del Evangelio de Marcos, yo te recomendaría que agarraras como apoyo definitivamente los libros que he mencionado, pero la NBI, la Nueva Versión Internacional. Esa, la verdad, tal y como estoy dando las lecciones cada domingo, así es. Ahí lo vas a encontrar. Te podrías apoyar. Definitivamente la Reina Valera 1960 es la más apegada al texto original, pero también te sirve de apoyo la NBI. Nada más para poder aclarar, amado, y por si quieres tener un estudio extenso de Marcos y de los otros evangelios. Bueno, amados, es una realidad que vivimos en este mundo donde el pecado abunda, donde no importa si eres rico, pobre, si eres famoso o desconocido, no importa la etapa de la vida en la que estás, pero la realidad y la tristeza es que el dolor abunda en muchos. Incluso abunda en mucho aún en aquellos que se sienten tan felices, en aquellos que se sienten gozosos. La realidad es que hay un punto en su vida en que les llega la tristeza y el dolor. La tristeza y el dolor. Algunos viven llenos de amargura. Algunos viven llenos de descontentos. Nada les pone contento, nada les pone feliz, todo les desagrada, nada les gusta. Es la realidad. Otros se sumergen en una profunda depresión, se aíslan de los demás o simplemente tratan de encontrar algún escape que los ayude a olvidar de la realidad de sus problemas. Pero, amado, quiero decirte que hay un camino, que hay un camino diferente, que hay una alternativa diferente, que al ver a Jesús actuando en las diferentes etapas de nuestra vida, podemos decir que sí hay una salida, y que esa salida es Cristo Jesús. Amado, por muy preocupado que te encuentres, por muy afanado que te encuentres, por muy descontento que te encuentres, hay una salida. Y esa salida es Cristo. Es Cristo. Vamos a continuar, como decía al principio, vamos a continuar el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 45. Como les decía, no vamos a ver cada detalle de este pasaje tan extenso. Solo vamos a ver en general la autoridad y el poder del Señor Jesucristo manifestándose en diferentes maneras, comenzando con su enseñanza en la sinagoga. Vamos a ir viendo lo que dice el título, habla como quien tiene autoridad. Vamos a ver lo que es la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amados, muchos piensan que Capernaum era una especie de cuartel general, y de hecho en Mateo capítulo 9, versículo 1, dice que era la ciudad del Señor. Así dice, que Capernaum, si tú lees en Mateo 9:1, ahí dice, se refiere a que
era la ciudad del Señor. Amados, como vimos la semana pasada, el Señor acaba de reclutar a 4 hombres como sus primeros discípulos, a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y dice el versículo 21 que todos ellos se fueron a Capernaum. Vamos a ver el versículo 21 del capítulo 1 de Marcos. Versículo 21 del capítulo 1 de Marcos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Versículo 21. ¿Y qué era la sinagoga, amado? Estaría bien que pusieran todos los textos completos en pantalla. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Y qué era la sinagoga, amado? ¿Qué era la sinagoga? Era el lugar donde se reunían aquellos judíos que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, que era donde estaba el templo para adorar y estudiar las Escrituras en el día de reposo, es decir, en el día sábado. En el resto de la semana, en esas sinagogas funcionaba como escuelas o funcionaba como tribunales donde se juzgaban los casos menores y el culto religioso, así como hoy en día se celebran en las iglesias cristianas. ¿Qué se hacía ese día, amado? ¿Qué se hacía? Luego de la lectura de las Escrituras, el líder de la sinagoga seleccionaba a una persona calificada, que no tenía que ser un sacerdote, no tenía que ser un rabino, pero sí podía ser un laico, otra persona que enseñara el contenido del pasaje que se acababa de leer. Por eso es que agarran a Jesús. Por eso que toman a Jesús y le dan para que lea el pasaje de ese día. Y ese líder, ¿qué hacía ese líder? Y ese día, el líder de la sinagoga escoge a Jesús. Nosotros no sabemos la realidad y no lo explica Marcos. Qué es lo que Jesús enseñó o predicó ese día. Marcos no lo revela. Pero sí resalta la reacción que la enseñanza de Cristo provocó ese día en la gente. Sí resalta eso. Y lo vemos en el versículo 22. Vamos corriendo. Y dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amado, era asombroso que no sabían qué pensar ni qué decir. La gente estaba atónita, la gente estaba sobrecogida, la gente estaba boca abierta, la gente estaba confundida, porque nunca en su vida habían escuchado a nadie enseñar las Escrituras de esa forma como la estaba enseñando Jesús. A nadie habían escuchado, todos estaban sorprendidos, boca abierta. ¿Qué está pasando? Y Marcos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, amados, eran los profesionales, eran intérpretes de la ley. Los escribas tenían una autoridad, pero ¿saben cómo? De segunda mano. Pero Jesús era un maestro diferente. Él hablaba con la plena convicción de que sus palabras eran las palabras del Dios mismo. De hecho, en el Sermón del Monte, Cristo decía: ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Así decía Cristo, con esa autoridad, amado. Pero yo os digo. Esto es lo que los rabinos les han enseñado, decía Jesús, hasta ahora acerca de este texto. Si nos ponemos a imaginar. Pero decía Jesús: pero yo les traigo la interpretación correcta de las Escrituras. Yo les traigo la única interpretación que tiene validez. Traduciendo esas palabras, imagínense la reacción de los escribas al escuchar la enseñanza de Jesús y el percibir la reacción de la gente. Amados, ellos eran los maestros de las Escrituras por excelencia.
aquellos que las personas escuchaban con respeto y admiración, hasta que llegó Jesús. Un hombre, amado, un hombre que ni siquiera había sido entrenado por ellos para ser un intérprete profesional de la Biblia. Pero la gente estaba en shock, escuchando a Jesús hablar. ¿Y lo que sucedió? Después le puso la cereza al pastel. Después de todo eso, le pone la cereza al pastel. Y vemos la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios. Sobre los demonios. Imagínense, la gente ya estaba, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este? Estaba en shock, estaban sorprendidos, hablando como quien tiene autoridad de lo que sale de su boca. Pero aún más la gente se queda, como decía hace un momento, la cereza del pastel. Jesús sobre los demonios. Versículos 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé que eres el Santo de Dios. Sé que eres el Santo de Dios. Imagínense, Jesús predicando, hablando a la gente, y sale una persona de en medio de nosotros endemoniada. Y imagínense la gente volteando a ver a la persona endemoniada. ¿Qué pasa? Todos sorprendidos. En la sinagoga de Capernaum había una persona endemoniada. Había alguien que tenía un demonio. Amados, una iglesia, un lugar de adoración, es el último lugar donde esperaríamos encontrar a una persona endemoniada. ¿A poco no? ¿Cómo que en un lugar de adoración esté alguien endemoniado? Pero la realidad es que el diablo tiene a sus achichincles, a sus secuaces en todos lados y en todas partes. Así que este hombre fue a la sinagoga. Ese sábado probablemente había estado allí antes, pero ese día no pudo soportar la enseñanza de Jesús. Amados, ¿quién sabe cuántas veces este individuo, esta persona, había visitado la sinagoga? Varias veces tal vez, iba y venía cada sábado. Cada sábado iba y venía, y entraba al lugar de adoración como si nada pasara. Pero ese día, algo lo molestó, algo lo inquietó. Ese día sacó y salió lo que había dentro: un demonio, por las palabras de Jesús. Pero ese día fue completamente diferente, porque era Jesús el que estaba enseñando las Escrituras. ¿Y sabes una cosa? Al diablo le tiene sin cuidado lo que ocurre en muchas iglesias los domingos, como el día de hoy. A él le tiene muy sin cuidado lo que ocurra. No le importa si el predicador hable de Dios en sentido general, o cite las Escrituras fuera de contexto, o sin confrontar a las personas con su pecado y presentarles a Cristo como el único sustituto y salvador de los pecadores. Al diablo le tiene sin cuidado, amado. Satanás estará contento mientras eso no se haga. Él estará contento. A él no le importa que la gente sea religiosa. A él no le importa que la gente venga cada domingo y adore y supuestamente, siempre y cuando no se arrepienta de sus pecados. A él no le importa. Puedes venir todas las veces que quieras y el diablo no le va a importar. Le va a importar cuando tú empieces a entender y a arrepentirte de tus pecados. Es cuando algo está mal. Ese día en la sinagoga de Capernaum, este demonio sabía y entendía que estaban en un grave problema. Cuando Jesús empezó a predicar, escuchó la palabra de Jesús
Él entendió que estaba en un gran problema. Este demonio, amado, este demonio sabía que él no estaba enfrentándose a una religión vacía y ritualista. Él lo sabía, sino que ahora sí, con el mismo Hijo de Dios en persona, él se estaba enfrentando. Él se estaba enfrentando. De hecho, vean una vez más, si nos regresamos al versículo 24, no va a aparecer en la pantalla, decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Decía un demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Sabe cuál es lo curioso, amado? Que el demonio reconoció quién era Jesús. Y muchos hoy en día vienen a estos lugares y no lo reconocen. No lo reconocen. No. Él sabía que Jesús era realmente humano y realmente divino, amado. Fíjate cómo le llama: Jesús Nazareno. Lo está identificando como hombre. Y al mismo tiempo lo reconoce como el Santo de Dios. Él lo conocía perfectamente. Él sabía que había venido a destruirlos. Él sabía que la llegada del Hijo de Dios era un momento decisivo en la historia que iba a traer como consecuencia la derrota de ellos, la derrota final de Satanás y de todas sus huestes demoníacas. Él lo sabía. Él sabía: ¿has venido a destruirnos?, dice el versículo 24. Amado, nosotros, de verdad, nosotros como iglesia, sí creemos en los demonios, porque la Biblia lo dice y porque es la palabra de Dios. Es la verdad, sí creemos en los demonios. El diablo existe y los demonios también, pero ese día había un endemoniado allí y él sabía qué significaba la llegada del Hijo de Dios. Es por eso que en medio de las enseñanzas de Jesús, este hombre endemoniado comenzó a dar voces literalmente, amado, literalmente. Comenzó a dar voces, y la palabra griega que usa Marcos allí es: comenzó a gritar, como alguien que está en medio de una fuerte crisis emocional. Empezó a gritar, así dice el griego, la palabra griega. Empezó a gritar como aquel que le da una crisis nerviosa fatal, y empezó a gritar. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Creo que estaba fuerte. Cállate y sal de él. Nosotros tenemos que leer, amado, la Escritura con imaginación. De verdad, nosotros tenemos que leer la Escritura con imaginación. De verdad, no se imaginen a Jesús enfrentando a los demonios como muchos piensan, con una cara muy bonita, muy buena, sonriéndole al demonio, diciendo: demonio, cállate por favor y salte de ahí. No nos imaginemos a Jesús así. Tenemos que leer las Escrituras como tal fue. Jesús miró a este hombre cara a cara y le dijo al demonio: cállate la boca y sal de él. Inmediatamente, ahora mismo, sal de este hombre. Amado, Jesús nunca aceptó que el diablo le diera publicidad. Y eso lo vemos en el Evangelio de Marcos una y otra vez, que siempre hacía callar a los demonios. No te permito que me des publicidad, cállate y sal de él. Así que Jesús le ordena a este demonio callarse la boca y salir de este hombre. Y esas simples palabras fueron, amados, suficientes para que el demonio le obedeciera inmediatamente. Sencillo, simples palabras:
cállate y sal de él. Esas palabras bastaron para que el demonio, fíjense, para que el demonio obedeciera inmediatamente. Versículo 26. Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él. Amado, los demonios reconocen quién es Jesús, obedecen a Jesús. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que obedecen a Jesús a pesar de lo que lo aborrecen, porque ellos aborrecen a Jesús. Pero le obedecen. Ese es nuestro Salvador, amado. El mismo que decidió voluntariamente poner a un lado su poder y su autoridad para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese mismo que le está dando una orden al demonio. Ese mismo, amado. ¿Cuántos de nosotros, se imaginan, si los demonios creen, saben quién es Jesús y obedecen? Amado, nosotros a veces no obedecemos a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Por muy sencilla que sea, no las queremos brincar. Los demonios no. Ellos saben quién es Jesús. Amados, Marcos quiere que nosotros veamos la reacción que esto provocó en la gente. Versículos 27 y 28. Versículos 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. De Galilea. Cada uno de ellos comenzó a hablar con su vecino. Oye, ¿viste lo que pasó en Capernaum? ¿Viste lo que pasó en la sinagoga? ¿Qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Amado, los judíos practicaban el exorcismo. De verdad, ellos practicaban el exorcismo. Ellos querían sacar demonios. Ellos pensaban que sacaban demonios, pero lo hacían con muchas fórmulas. Empezaban a hacer conjuros tipo bruja y los encantamientos para expulsar a los demonios, supuestamente. Y no podían. Tenían en la sinagoga uno que no podían sacarle. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Él no hizo conjuros, él no hizo encantamientos para expulsar a este demonio. Él no hizo eso, él no hizo un ritual. Tráigame al endemoniado que aquí le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro y bla, bla. No, él solamente le dijo, calla y sal de él. Calla y sal de él. Así de sencillo, amado. Así de sencillo. Yo me acuerdo una anécdota, y hay algunos hermanos que están aquí que experimentamos esa anécdota. Aquí hay algunos hermanos. Así fue una ocasión con un demonio. La verdad nosotros no sabíamos qué hacer, éramos nuevecitos. Lo único que hicimos fue, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sal. Y yo me acuerdo que los hermanos estaban fuertes en ese tiempo, el chavo los dominaba. Nada más fue, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sal. Y ese hombre empezó, cayó como muerto. Hasta pensamos que le había pasado algo. Ya fue que lo fuimos a ver, tenía como 3, 4 días, algo así. Los hermanos han de recordar más o menos, pero como 3, 4 días que ese muchacho era un joven, no podía dormir. Ese día, de ahí pasaron más cosas.
Pero bueno, solo con la autoridad del nombre de Jesús. No porque nosotros fuéramos algo, nosotros no éramos nada. Solamente con la palabra del nombre de Jesús. Solamente así salió. La palabra que sale de su boca fue la misma, amado. Esa de cállate y sal de él. Eso fue la misma. La misma que se utilizó al principio de la creación. Fue la misma. Sea la luz, y la luz fue. También dijo, haya lumbreras, y hubo lumbreras. Es con la misma autoridad que Dios utilizó con los demonios, que ni siquiera los demonios se pueden resistir. Se pueden resistir, amado. Es con la misma autoridad. Con esa misma autoridad, con esas mismas palabras tan sencillas, fue que Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Había un centurión, amado. Había un centurión que Marcos no comenta de él, pero Mateo y Lucas sí. Dice que el centurión le pidió a Jesús que sanara a uno de sus criados, que estaba gravemente enfermo. Los centuriones, amados, eran comandantes del ejército romano que tenían bajo su cuidado, bajo su mando, una centuria. Y una centuria estaba compuesta por 80 soldados romanos. Y este centurión, que era un hombre de autoridad, viene a Jesús y le pide que sane a su criado. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero él responde con estas famosas palabras, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y a este digo, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Saben lo que este hombre le está diciendo a Cristo? Señor, tú tienes autoridad sobre todas las criaturas, sobre todos los elementos del universo. Tú tienes toda esa autoridad. Cuando tú das una orden, toda la creación te obedece. Así como cualquiera de mis soldados o cualquiera de mis criados. Responden a las órdenes que yo doy. Amado, nada ni nadie puede resistir la voz de autoridad de Jesús. Eso es lo que el centurión le está diciendo. Es por eso que Jesús se asombra al ver la fe de este hombre que ni siquiera era judío. Que ni siquiera era judío. La verdad, muchas veces, amado, y lo voy a decir con mucho respeto, espero no te me ofendas, pero muchas veces la gente que no cree tiene más fe que la que cree. Los digo con respeto porque sí he escuchado, voy a confiar en Dios. Y se olvidan de las cosas. Y pasa como ellos quisieron. Dicen, es que yo además le dije, voy a confiar en Dios. Y digo, ay, pues sí. Son centuriones allá afuera. Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en nuestro bendito y glorioso y extraordinario y maravilloso Señor Jesucristo y Salvador. Podemos confiar y debemos confiar. Y no hay absolutamente nada que esté fuera del alcance de su poder. Eso lo tenemos que creer, amado. Debemos confiar porque Él es el Salvador, porque Él es compasivo, porque Él es amoroso. Él se compadece, como vemos en los versículos 29 al 31. 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan
y la suegra de Simón. Estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vemos la autoridad de Jesús sobre, primero los demonios, ahora sobre las enfermedades. ¿A poco no es maravilloso y glorioso nuestro Dios? Es glorioso. Jesús sale de la sinagoga con Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, y se dirige a casa de Pedro, donde se encuentra su suegra acostada con fiebre. Y Lucas, que era médico, en su evangelio, dice que su fiebre era grande. Su fiebre era grande. Pedro, evidentemente, era un hombre casado, ahí vemos, dice que él de inmediato llegó a la casa y le hablaron al Señor para que la sanara. Para que la sanara. Vemos la sencillez que Marcos narra este milagro de sanidad. Marcos dice con sencillez que Jesús la tomó de la mano, la levantó de inmediato y le dejó la fiebre y ella le servía. Amado, nosotros no sabemos si la suegra de Pedro tenía una infección o algo así, si era un ataque viral, si era alguna enfermedad. No explica exactamente por qué venía esa fiebre o algo así. Pero así como el demonio obedeció de inmediato a la orden de Jesús, el cuerpo de esta mujer reaccionó a su poder y autoridad. Solo Jesús habló. Fíjense, solo Jesús habló y todo el cuerpo de esta mujer comenzó a recomponerse. La fiebre desapareció de inmediato y su ánimo volvió a ella. Bendito nuestro Dios. De una vez se levantó de la cama y comenzó a servirle. Jesús sanó a esta mujer y ella saltó de inmediato de la cama y comenzó a servir. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha ayudado en algo? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sanado de algo? ¿Cuántos? Creo que a muchos. A muchos Dios nos ha sanado de alguna enfermedad. ¿Y cuántos de nosotros decimos, te voy a servir, Señor? Te voy a servir ahora sí, Señor. Me has sanado. ¿Cuántos de nosotros son como María, como la suegra de Pedro? ¿Cuántos? Considéralo. Hazte esa pregunta. ¿Te he servido, Señor, cada vez que me has ayudado y me has servido? ¿Me has sanado? Contéstate esa pregunta tú, amado. Todo lo que Marcos incluye en su evangelio tiene el propósito de mostrarnos algo acerca de la persona y de la obra de Jesús. Cuando el Señor comenzó su ministerio en Galilea, dice que el Señor llegó a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. De manera que todo ese despliegue del poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, no es más que un anticipo, escúchalo bien, es un anticipo de lo que sucederá cuando el Señor establezca finalmente su reino en la tierra. Es solamente una probadita de lo que Dios hizo. Ese reino ya fue inaugurado, amado, con la llegada de Jesús hace más de 2000 años. Pero será definitivamente consumado en su segunda venida. Mis amados, va a llegar el día en que Dios, de verdad, va a llegar el día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, como dice el Apocalipsis 2:1. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas
pasaron, de manera que todos esos milagros nos mueven a mirar hacia el futuro con esperanza en su segunda venida. Lo que Marcos nos está diciendo es imaginarse cómo será cuando su poder y señorío hayan erradicado de la tierra todas las consecuencias terribles que vinieron por causa del pecado. Va a llegar ese día, amado. Va a llegar ese día donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Ya no habrá más amargura, ya no habrá más divisiones, ya no habrá más nada. Todos seremos uno en Cristo Jesús. Va a llegar ese día. Todo eso que se rompió por causa del pecado. Va a llegar un día en que todas las lágrimas se enjugarán. Piensen otra vez en la suegra de Pedro. Ella estaba débil, ella estaba enferma, momentáneamente inutilizada, no se podía mover por la fiebre, hasta que llegó Jesús. La levantó, la miró y la restauró. Así va a ser ese día, amado. Así va a ser ese día. Volvemos a la historia. Recuerden que todo esto estaba sucediendo en el día de reposo. Estamos todavía en el mismo día cuando Jesús fue a la sinagoga, cuando predicó la palabra, cuando sacó al demonio, todo eso ocurrió en el mismo día. Todo. Los judíos guardaban el día de reposo de puesta del sol, de viernes a puesta del sol del sábado. Y una de las reglas, fíjense, una de las reglas que los rabinos habían impuesto para guardar correctamente el día del Señor, y nadie podía llevar ninguna carga, ni siquiera podían ayudar a otros en necesidad. No podían hacerlo. Para que ustedes se den una idea, amado, y nosotros lo hemos dicho anteriormente aquí, cuando un fariseo que era bien estricto, porque eran bien estrictos, amado, bien estrictos en guardar la ley, salían de camino el día de reposo y caía un aguacero como el que cayó hace rato y sus ropas se mojaban. Él ya había roto el día, él ya no podía seguir caminando. Este hombre se tenía que quedar ahí con toda su ropa mojada. ¿Saben por qué? Porque ya era una carga. Ya era una carga y no podían seguir más. No se podía usar nada ese día. No podían verse al espejo, todo. Y esto nos permite entender lo que Marcos sigue diciendo en el versículo 32. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, habían más demonios. O sea, ellos esperaron que terminara el día de reposo. Ya tenían listos a sus enfermos, ya tenían listos a sus endemoniados. Y ahora sí, podemos llevar cargando a nuestros enfermos para que Jesús los sane. Versículo 33 y 34. Versículo 33 y 34. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ya para ese momento, amado, la fama de Jesús se había extendido por todos lados. Así que muchísima gente se acerca a la casa al final del día de reposo, trayéndole personas enfermas y con todo tipo de enfermedad. Y muchos que estaban siendo oprimidos por demonios a los cuales Cristo no les permitía hablar. En el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas dice que muchos demonios salían dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les reprendía y no les dejaba hablar.
porque sabían que Él era el Cristo. Sabían que Él era el Cristo. Amados, los demonios conocen perfectamente quién es Jesús, pero no por eso se someten gozosamente y voluntariamente a su autoridad y señorío. Por eso en Santiago dice, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cómo es tu obediencia, amado? ¿Cómo es tu obediencia? ¿Cómo obedeces? ¿Cómo? Si tú crees que Dios es uno, pues bien haces en creerlo. Bien haces en creer. Pero los demonios también creen y tiemblan. Analízalo. Hay muchas personas que tienen la fe de los demonios, amado. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Mesías. Pero ellos no se someten a Jesús. Ellos no se someten a Jesús. ¿Qué tan grave eran los enfermos que traían al Señor Jesucristo? ¿Qué tan grave eran los demonios que tenían? O sea, eran personas que tenían una fiebre como la suegra de Pedro, que tenían un dolorcito de cabeza, porque el texto dice de diversas enfermedades, solamente para que nos demos una idea del tipo de enfermos que Jesús sanaba. Y voy a hacer un alto aquí en este último versículo, amado. Nos vamos a brincar hasta los versículos 40 al 42 para que después podamos entender los siguientes versículos. Creo que es 33, 34. Versículos 40 al 42. A ver si nos brincamos. 40 al 42. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La lepra ya no es muy común en estos días, amado. Ya no es muy común. Pero en los días del Señor era una enfermedad muy, muy temida. No solamente por las consecuencias físicas, y no voy a entrar en detalles aquí, pero es terrible padecer de lepra. Los leprosos eran totalmente apartados de la sociedad, totalmente apartados de su familia. Ningún judío se atrevía a tocar a un leproso, no solo por temor a contagiarse, sino por temor porque el contacto con algún enfermo de lepra traía como consecuencia una impureza ceremonial religiosa. De verdad no podían hacerlo. Y creo que a veces así pasa. Ay, este está en pecado, no puedo acercármele a él. Ceremonia religiosa. Acércatele, ámalo y sírvelo. Eso quiere decir que por cierto tiempo esa persona que había tocado al leproso no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo. Los leprosos debían vivir fuera de la ciudad, agrupados en colonias, sin ningún contacto humano y sin familia, sin amigos, sin afectos y sin esperanza. Un leproso, mis hermanos, carecía de cosas tan simples y a veces tan importantes como un apretón de mano en la calle. El hecho de que alguien le sonriera y le diera una buena sonrisa y hola, buenos días. El hecho de que alguien les compartiera una buena noticia. Los leprosos no podían participar de las fiestas religiosas, no podían visitar las sinagogas, no podían mezclarse con la gente en el mercado, literalmente. Era como estar muerto en vida. No podían unirse con los hijos de Dios, con los religiosos de la época. No podían.
Y de alguna manera, este leproso recibe información acerca de Jesús, porque él estaba completamente convencido de que el Señor era capaz de sanarlo a pesar de que su lepra estaba muy avanzada. Él lo sabía. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La fe que él tenía en Jesús era más grande que su enfermedad. Él dice, si quieres, él sabía, pero si tú quieres, Jesús, límpiame de mi lepra. En otras palabras, yo sé, Señor, que tú tienes todo el poder. Yo sé, Señor, que tú tienes toda la autoridad para hacer que esta lepra desaparezca por completo, con solo quererlo, con solo que tú lo quieras, Señor. No me toques, no nada, solamente si quieres, puedes sanarme. Tu voluntad y tu decisión, Señor, son suficientes para que yo sea sanado. Son suficientes. Y el Señor confirma que el leproso tenía razón. Tenía razón. Si regresamos al versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús toca al leproso. Este fue el primer contacto. Imagínense, amado, este fue el primer contacto físico que este hombre había recibido en años. Desde el tiempo que tenía la lepra, nadie lo había tocado, nadie lo había agarrado, nadie. Mire Jesús y lo toca con ese amor. Quiero, sé limpio. Imagínense la reacción de este hombre. El Señor Jesús no era un milagrero profesional, amado. De verdad, Él no era un milagrero. Él era el Salvador compasivo y misericordioso. Él pudo haber sanado al leproso a distancia. Sana. No. Él lo pudo hacer, sí. Pero Él lo tocó. Él pudo decirle, sí quiero, sé limpio, con solo el poder de su palabra. Con solo el poder de su palabra. Volvemos al versículo 42. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así que Jesús, desde el principio, pudo haber sanado a ese hombre solo con el poder de su voz. Pero Él es tan compasivo, Él es tan misericordioso, Él es tan tierno, que Él se acercó a tocar físicamente al leproso. Y lo interesante es que en vez de que Jesús se contaminara por haber tocado al leproso, el toque de Jesús que le dio al leproso, lo purificó. Lo purificó, amado. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La autoridad de Jesús en la enseñanza y la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Dejé estos versículos del 35 al 39 para que nos ayudara a entender. O sea, agarré el 40 al 42 para que pudiéramos entender los versículos 35 al 39. Para que nos ayude a ver la autoridad y el poder de Jesús en los versículos 35 al 39. Como hemos visto hasta aquí, amado, Jesús tuvo una vida, y una vida muy agitada. Amado, el Señor hacía en un solo día probablemente
A un solo día, y que probablemente a muchos de nosotros nos tomaría una semana. Lo que Él hacía en un día, a nosotros tal vez nos tomaría una semana. No porque Él fuera un superhombre o fuera Superman o algo así, sino porque Él tenía muy claro la misión que su Padre le había encomendado. Y no debemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era tan humana como la tuya y como la mía, excepto que Él no tenía pecado. Él se cansaba, igual que tú y que yo. Él era ser humano como tú y como yo, pero Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y eso, amado, gobernaba su vida. Eso gobernaba su agenda. Eso, haciendo la voluntad del Padre. Nos vamos a detener hasta aquí, amado, porque no me va a dar tiempo terminar. Nos falta mucho. Pero, amado, ¿podemos ver el amor de Cristo? ¿Podemos ver el poder y autoridad de Cristo? ¿La podemos ver? Que aún Él siendo humano hacía todo eso. Hacía todo eso. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, vemos con tanto amor, Señor, con tanta delicadeza, el amor que tuviste para con esta mujer y para con este leproso. ¿Cómo lo sanaste, Señor? Y vemos tu autoridad, Señor, aún que los demonios te obedecen. Padre, la fe del centurión, la fe del leproso, enséñanos a ser así, Señor. Ayúdanos a ser así, Señor. Y gracias por estas palabras que nos has dado y nos has enseñado, Padre. Gracias te damos en tu santo nombre, bendito Cristo Jesús. Gracias te damos en tu nombre, Padre. Amén. Amado, como lo quieras tomar, estudio, historia, no sé, cómo lo estés tomando, agárralo. Cristo tiene autoridad aún en medio de tu enfermedad. Él te puede sanar. Él te puede sanar. Pídelo y Él lo hará. Y sírvele después. Y si no lo hace, amado, alábale de todas maneras. Porque llegará un día en que ya no habrá dolor y no habrá más llanto. Bendito nuestro Dios. Amén. Estamos terminados, mis hermanos. Dios los bendiga. Pasen buenas noches.